Norberto Ciciaro Villalba es actualmente el presidente de la Asociación Buscadores de Plenitud con sede en Madrid, España. Desde el inicio de su desarrollo personal y profesional, ha estado unido a la formación con la perspectiva terapéutica de la persona holística. Facilita desde hace más de 30 años cursos, terapias, talleres y conferencias a nivel nacional e internacional como experto en gestión emocional, gestión psicológica y espiritualidad. Ha estudiado, hoy, licenciatura en psicología, enfermería, psiconeuroinmunología. Se ha capacitado como técnico de formación presencial, coach ontológico e integrativo, monitor de meditación y relajación, técnico de control del estrés, mentor en desarrollo personal, maestro y terapeuta Reiki tradicional y tibetano, monitor de ejercicios pleiadianos, facilitador de constelaciones familiares, individuales y grupales, biodescodificador y terapeuta transgeneracional, entre otras cosas. Su vida espiritual y religiosa la ha desarrollado como monje contemplativo y ermitaño dentro del cristianismo católico. Continuó luego su crecimiento espiritual centrándose en la meditación budista zen y vipassana. Es autor del libro Buscadores de Plenitud, Reflexiones, editado en el año 2020, y de los libros Crecimiento Personal 1 y Crecimiento Personal 2 para Buscadores de Plenitud, de futura edición. De naturaleza altruista, aprende de cada momento de la vida y se nutre de las herramientas que lo ayudan a desarrollar su deseo de trascendencia en esta vida moderna. Dicta conferencias y talleres en el ámbito nacional como internacional. Es el creador y desarrollador de los programas de la transformación personal, 21 días trabajando la inteligencia emocional y 33 días hacia la abundancia personal. Estés donde estés, Norberto Ciciaro Villalba te acompaña a realizar un camino de integración que te lleve a la persona que deseas ser, a través de sesiones individuales, pareja y familiar. Mentorías y asesoramiento para conseguir tus objetivos. Sesiones online y presencial. Coaching ontológico e integrativo. Terapeuta cognitivo-conductual. Biodescodificación transgeneracional. Constelaciones familiares, individuales y grupales. Sesiones de Reiki interpretativo. Recuerda, no estás solo, no estás sola en este camino de aprendizaje que es la vida. Estoy aquí para ti. Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta biblioteca municipal del Ayuntamiento de Madrid, la María Matute. Hoy se encuentra con nosotros Norberto Guillermo, que podemos decir que por el medio que contamos, pues ha aceptado generosamente la invitación que esta biblioteca le ha hecho y comenzamos un ciclo de 4 charlas teatrales. Entonces, sobre el currículum de Norberto, yo solamente os voy a dar unas pequeñas pinceladas, porque ya me ha dicho que no me enrolle mucho, y entonces, pues bueno, yo me voy a limitar a las indicaciones que Norberto Guillermo Ciciaro Villalba tiene 46 años y es un aprendiz, y como él mismo se define, aprendiz y buscador, un peregrino que encuentra. Es licenciado en psicología por la Universidad John Kennedy, es maestro y terapeuta de Reiki. De hecho, él da cursos de formación y atiende a sus pacientes particulares en consulta. Es counselor, formador presencial y maestro de terapias energéticas y espirituales y monitor de meditación y relajación. Lo cual, yo sé que me he dejado muchas cosas en el tintero, pero estas son algunas de las múltiples actividades que realiza en saber y que ha encontrado en su camino por el tiempo.
ex monje contemplativo y ermitaño dentro de la tradición cristiana católica, en su país de origen, Argentina, y también en Brasil. De temprana edad encontró, y aquella vez sin buscar, su deseo de búsqueda de un sentido pleno en esta realidad que llamamos la vida. Lleva con nosotros 7 años en España, ha estado en Barcelona, en Pamplona, y desde hace 2 años reside aquí en Madrid. Y bueno, yo ya no te voy a robar más tiempo, porque te he dicho que iba a ser un breve, así que venga, volvemos. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Primero voy a dar las gracias a Maite, que es la directora de la Biblioteca Pública del Ayuntamiento de Madrid, Ana María Matute, porque bueno, ha acogido este ciclo con mucho entusiasmo y ha hecho posible que esté aquí. Y por segundo lo que voy a hacer es saludarlos. Muy bien, lo que acabo de hacer, como esto es un taller, es una charla, pero es un taller práctico, voy haciendo cosas y les voy a explicar también su significado. Lo que acabo de hacer es un mudra de compasión, es un mudra de saludo que se utiliza en Oriente. Generalmente no viene solo de la tradición budista, sino también viene de la tradición japonesa y china. Entonces, lo que se hace es dar la bienvenida a la persona con la cual se está acogiendo en ese momento o la que se está encontrando. Hay otros mudras que son mucho más conocidos dentro del ámbito de la meditación. Muchos conocen esta postura de manos, ¿sí? Esta postura de manos. En el cristianismo justamente esta es muy conocida a través de la imagen de Jesús y la parte iconográfica de él. Pero son mudras que vienen desde Oriente y desde Oriente vienen a iluminar a Occidente, que es donde estamos. Los mudras lo que tienen es la consideración religiosa de que las posturas corporales ayudan a la elevación espiritual. Entonces se utiliza muchísimo en Oriente, y específicamente en alguna rama del budismo. Entonces, esto solamente va a ser una introducción al budismo y a la meditación budista en particular. No me voy a desarrollar, porque sí les voy a contar de dónde viene el budismo. Sí, pero lo importante por ser un taller es que se vayan con unas poquillas herramientas para hacer una introducción justamente a la importancia de la meditación dentro del mundo espiritual. Entonces, meditar, ¿qué es meditar? ¿Qué se considera meditar? Por lo general encontramos, bueno, en el Facebook encontramos 20 millones de fotos, que ahora una de ellas me la va a poner Joaquín, donde tienen explicaciones, encontramos cosas muy bonitas por ahí y lo escuchamos. Hay gente que de repente habla, me ponen la foto siguiente, hay gente que habla con respecto a ello. La meditación es simplemente una técnica y casi todas las religiones tienen técnicas, desde sus ramas místicas, tienen técnicas para elevar el espíritu. Ponle la siguiente, la flecha de la derecha, que va hacia la derecha. ¿Eso lo estoy dando? Bueno, deja. Es muy simple. Meditar es una técnica, ¿sí? Cuando la humanidad toda comienza a preguntarse cosas, ¿sí?, con respecto al sentido de lo que ven inminentemente, empieza a desarrollarse lo que es la espiritualidad, empiezan a desarrollarse los mitos, empieza a desarrollarse una explicación para lo que está sucediendo. Y la mística comienza a ser la experiencia personal de cada una de estas personas que formaban la humanidad con respecto a su relación con esto que es divino. Entonces, para esta relación con lo divino comenzó a implementar técnicas, cosas que fue encontrando en la práctica para llegar a esta comunicación divina. La meditación es una de ellas, ¿sí? ¿Qué es lo que se busca en meditar? Al meditar lo que se busca es conectarse con uno mismo, ¿sí? Sacar de afuera de lo que nos rodea, ¿sí?, todos los sentidos que tenemos puestos, ¿sí?, acallar la mente y conectarse con lo que está pasando por dentro. Lo que se considera dentro del budismo y la mayoría de las religiones es que dentro de nosotros existe una verdad,
Y existe también una presencia de lo divino tanto como existe por fuera. Entonces, la meditación nos va a intentar llevar a eso. Sea la meditación que hagamos, va a intentar y va a ser una herramienta para llevarnos a esto. Algo importante es, en el jardín de Dios, o sea, como en todo jardín hay diferentes flores. Entonces, está la violeta, está el crisantemo y está la rosa. Entonces, estas herramientas no siempre sirven para todo el mundo. Entonces, a medida que vamos ingresando en lo que es el mundo de la meditación, que hay más de 50 formas de practicar meditación solamente en el budismo, y ven que el ciclo va a trabajar 4 corrientes religiosas, por lo cual cada corriente religiosa tiene su forma de meditación. Cada uno tiene una forma en la cual puede abrirse esa verdad que está tanto dentro o fuera. El budismo tiene unas llaves y sirve para algunos. El cristianismo tiene otras llaves y sirve para otros. El zen para otros y el hinduismo para otros. Entonces, simplemente a los buscadores, que es algo que a mí me gusta de autodefinirme como buscador, lo que hacemos es justamente buscar la forma en la cual podemos abrirnos y cuál es la llave que nos permite abrir esta puerta interior, ¿sí? Para proyectar hacia afuera. Entonces, meditar es conectarse con el propio ser y entender quién soy yo. En la cotidianidad todos tenemos una mediana de edad en la cual ya sabemos que la vida tiene sus subidas, sus bajadas, sus estímulos constantes, a veces un poco más bonitos, otras veces menos bonitos. En todas esas situaciones que vivimos desde el momento en que nos despertamos hasta el momento en que nos acostamos, y muchas veces durante la noche, ¿sí?, se despiertan situaciones de miedo, temor, ira, desarmonía, ¿sí?, que porque estas situaciones externas nos perturban, ¿sí?, nos forman una sensación interna y no tenemos respuesta ante determinadas cosas. Por un lado, o porque son nuevas, o por otro lado, porque esas situaciones nos terminan desestabilizando en lo que creíamos que teníamos claro. Entonces, la meditación ha ido justamente a intentar acallar de alguna forma y dar una solución internamente a cómo respondemos a esta estimulación de afuera. Entonces, primero y principal es poder conocerse y conectarse con el propio ser y conectarse con el propio yo. ¿Quiénes somos? La pregunta simple. O sea, ¿qué soy yo? ¿Qué soy yo fuera de los roles que ocupo, fuera de las funciones que hago? ¿Sí? ¿Qué soy yo como existencia? Y desde allí, que hay que curarse el aire, es un trabajito, tipo ir al gimnasio con Jimmy y de a poco y todos los días y demás, de ahí a ver cómo respondo a todo lo que viene. Entonces, ir más allá del espejo significa, más allá de lo que los demás reflejan en nosotros, ir más allá de lo que nosotros creemos que somos, pero que está basado en presupuestos, no en realidades. Y después vamos a ver por qué dentro del budismo esto lo ponen lo acentúan muchísimo. Y así poder entender las experiencias internas que vivimos y externas. Y después, segundo lugar, y solamente esto ya no es tanto del budismo, pero las demás religiones sí, es conectarnos desde dentro con la divinidad que existe dentro de nosotros y fuera de nosotros. Ahora vamos a ver, pásame la otra foto. Ahora sí voy a estar directamente en lo que es el budismo. El budismo parte de Buda, ¿sí? Buda es un maestro espiritual que nació aproximadamente entre el año 600 a.C. y 450 a.C. Todavía las diferentes asociaciones budistas, no por los escritos y demás, no se ponen como de acuerdo, porque en esa época se registraba todo a nivel astrológico. Entonces, importa muy poco en realidad. En esos años este hombre nace dentro de una familia cerca de Nepal, que es al norte de la India, de una familia de lo que llamaríamos aquí reyes. ¿Sí? Su padre era el que dirigía toda una congregación de tribus de la zona. Entonces era el rey de su reinado, de grandes porciones de tierra que comandaba a diferentes tribus.
Cuando nace, la madre, o sea, cuenta la leyenda, la madre tiene como una especie de visión donde se le va a anunciar que va a tener a su primogénito. Ya sabemos que en esto de las dinastías de reyes, la importancia que tiene un primogénito. Entonces, cuando nace y nace encima varón, el rey lo primero que hace es llamar a todos sus videntes, a sus astrólogos, y como se acostumbraba a hacer en esa época, para que predijeran a ver qué iba a pasar con este niño. Eran 5, según la tradición, pues dicen que predijeron lo mismo: va a ser un muy buen rey o va a ser un monje asceta. Y solo uno dijo, va a ser un Buda. Un Buda, si a pesar de que a esta persona se le da el nombre de Buda, un Buda significa el iluminado, el despierto, en realidad dentro de su idioma. Entonces se le da solamente a las personas que han llegado a un cierto nivel de iluminación, justamente espiritual, que han hecho un camino de recorrido espiritual y que luego se han dedicado a enseñar. Entonces, el Buda por excelencia va a ser Siddhartha Gautama, que es este que estoy contando, que nació en aquellas épocas. Pero luego hubo otros seres iluminados, que también se le ha nombrado como Buda. El primero de todos dentro de esa región de Oriente ha sido Siddhartha Gautama. Entonces, el niño nace y el padre, cuando al ver estos conjuros en el cual él quería que fuera rey, no que fuera monje o se dedicara a la vida espiritual, lo que hizo fue aprisionarlo. Cuenta la tradición de que le construyó 3 palacios y en diferentes épocas del año lo iba llevando de palacio a palacio de una forma muy hermética en el viaje, en el traslado, para que no se conectara con el mundo exterior y no le pusieran, digamos, ideas que por ahí lo desviaran de lo que el padre quería. La cuestión es que todas las películas que podemos encontrar en YouTube, hay unas películas maravillosas y muy bonitas que cuentan lo que les estoy diciendo, siempre lo rodeaban de la belleza, de la armonía, lo rodeaban de todo lo mejor. La cuestión es que este chico un día por accidente sale de las murallas de uno de sus castillos y lo primero que hace es encontrarse con una persona anciana. Entonces esto le trae muchísima turbación, pregunta cuando regresa al palacio pregunta ¿qué es esto? A un siervo, un sirviente, y el sirviente dice, es una persona anciana, o sea, todos vamos a llegar a esto. Y esto le fue como algo como si le hubieran echado un ladrillazo en su castillo de cristal. Una realidad que él no había visto, porque el padre se encargaba de rodearlo siempre de gente joven, de gente sana y demás. Vuelve a escaparse del palacio y se encuentra con un enfermo, vuelve a escaparse del palacio y se encuentra con un muerto. Y así, se escapa y va viendo, va encontrándose en diferentes momentos con diferentes realidades. Cuando él regresa y se da cuenta de que está viviendo en la ilusión, en una ilusión creada, en este caso por su familia, que eso no es la vida real, empieza a cuestionarse quién es, empieza a cuestionarse quién soy yo, porque todo esto en lo que me he construido es mentira. Entonces, lo que decide hacer es seguir los mandatos familiares. Entonces se casa, tiene un descendiente, que luego tiene otra historia dentro de la tradición budista, tiene un descendiente, pero llega un momento en que no puede más. Y a los 29 años decide dejar todo, porque ya había dejado un heredero para que el padre se quede tranquilo, decide dejar todo y se hace, directamente sale del lujo a hacerse asceta. El ascetismo es los monjes ermitaños que serían hoy en día. El ascetismo es prácticas religiosas extremas, ¿sí?, que incluyen muchísimo las cuestiones corporales de alimentación, de vestimenta o de vencer la naturaleza para la elevación a través de prácticas para la elevación espiritual. Y él va a buscar a los ascetas que había a los alrededores de su palacio. Los encuentra y comienza un camino de ascetismo. Cuenta la tradición de que el hombre llegó a unos estados en los que estaba extremadamente débil, que solamente comía una nuez por día o una hoja de hierba por día, y con eso se alimentaba y seguía adelante, hasta que un día llega a un punto en que casi muere ahogado.
Entonces, porque no tenía fuerza para nadar y lo llevaba a la corriente. Entonces, cuando regresa a la playa, lo que encuentra es un padre que le está explicando a su hija cómo tocar un instrumento musical de cuerdas de la cultura oriental. Entonces, y las palabras que el padre le dijo a la hija le quedó muy, o sea, le impactó mucho. El padre simplemente le dijo a la hija: la cuerda no la tenses demasiado, porque no vas a conseguir el objetivo que dé un buen tono, y tampoco la dejes muy laxa, muy flácida, porque tampoco vas a poder tocar el instrumento. Él comprende aquí, con esa sola frase que para él estuvo pleno y lleno de sentido, que comprende que lo que él buscaba era un punto medio. Él comprendió que su búsqueda espiritual tenía que ir por el medio y no por los extremos. Ni el ascetismo, ni el mundo en el que vivía, el ascetismo extremo, ni en el mundo fastuoso en el que venía. Un camino que esté entre ambos caminos, que vaya por el medio con prácticas y técnicas particulares, que siguió desarrollando. Él sigue desarrollando estas técnicas hasta que llega a un punto en estas técnicas donde se encuentra con personas. Hay momentos en los cuales vive en comunidad y hay momentos en los cuales vive en soledad. Y en un determinado momento llega al punto medio de estas dos. En ese punto medio es cuando se da cuenta de que sí había encontrado una verdad y se tenía que convertir en maestro. Entonces comienza a enseñar. Ahí es cuando empieza a tener a sus discípulos. Primero se cuestionó si alguien, viendo cómo era la humanidad, que estaba en la suya, que seguía sus propias inclinaciones y demás, si a alguien le iba a interesar, y luego descubrió que con que le interesara solamente a uno sus enseñanzas ya le era suficiente. Entonces él se dedicó a hacer lo que luego fue el Buda. Empezó la gente a llamar al Buda, creó una escuela, creó una religión. Murió ya anciano, sí, con todos los honores, y en Nepal hay varias de sus reliquias. O sea, algo que nosotros desde Occidente conocemos, esto de guardar pedacitos de cuerpo de personas que tienen una representación espiritual para nosotros. Entonces, es lo que encontramos cuando vemos vídeos o si se viaja, están en los clandestinos y demás, bueno, que el diente, que el pedacito de dedo, que la parte de la higuera, la cual se sentó y estuvo años meditando, etcétera, etcétera, etcétera. Esta foto que traje en realidad no pertenece al budismo, aunque lo dice, lo encontramos en Facebook y todo, no pertenece al budismo, porque Buda en realidad nunca dio mensajes tan directos. Buda en realidad simplemente enseñaba como Jesús, enseñaba por parábolas, enseñaba por cuentos. Entonces, pero viene muy bien, y lo cogí justamente por eso, porque la meditación en realidad, o una práctica espiritual, no nos va a traer, no vamos a ganar mucha cosa dentro de determinadas formas de pensar. Dentro del materialismo mundano, por ahí no vamos a ganar cosas siguiendo un camino espiritual, pero sí vamos a perder cosas que son importantes, y en este sentido la meditación es una herramienta para vivir desde mi punto de vista. Vamos a perder cosas importantes que nos van a permitir relacionarnos con nosotros mismos y con el entorno. Entonces, más allá de la creencia religiosa que cada uno pueda llegar a tener, la meditación es una herramienta para poder vivir. Entonces, como dice el cuento, se le pregunta a Buda qué ha ganado con la meditación. Él responde: nada. Sin embargo, te digo que he perdido ira, ansiedad, depresión, inseguridad, miedo a la vejez y miedo a la muerte. ¿Por qué de repente Buda podría llegar a decir esto? Que en realidad es algo que se puede derivar de sus enseñanzas. Porque, volviendo a la imagen anterior, cuando hablamos de espejos, Buda consideró que la existencia que estaba viviendo el hombre ya en esa época era fuera de la realidad. Buda se dio cuenta que todo el deseo que uno tiene de felicidad, de armonía, de esto, de lo otro, está en el aquí y el ahora. No está en lo que pasó
ni está en lo que va a pasar. Este concepto del aquí ahora es un concepto también fundamental y que vamos a encontrar muchos maestros de crecimiento personal y muchos libros y demás que lo desarrollan mucho. La importancia de vivir aquí ahora. No es un discurso nuevo de la New Age o de la era de los 90 cuando sale esta gente, es un discurso que tiene más de 2500 años. O sea, la importancia es que yo, hoy, más allá de las circunstancias en las que estoy viviendo, ¿sí?, yo puedo ser feliz. ¿Sí? Ahora, cómo llegar a ese sentimiento y esa verdad que está interna es el proceso que lleva la meditación, y el budismo en particular como religión da caminos y pautas, como todas las demás religiones. Entonces, como herramienta, que es lo que a mí me gusta, por eso yo tengo mis propias creencias, pero a mí me gusta dar estos talleres justamente, y bueno, son meditaciones ecuménicas, porque creo que la humanidad ha encontrado su necesidad de encontrar un sentido a la vida, y ha encontrado diferentes formas, y esas diferentes formas de encontrar lo ha convertido en religión. Entonces, en realidad todos se fundan en lo mismo, y si profundizamos en la vida y en lo que dice la tradición con respecto a Buda y sus enseñanzas, encontraríamos muchísimas similitudes con otros maestros espirituales más cercanos a nosotros, entre ellos Jesús de Nazaret. Entonces, el que realmente busca, encuentra. Y esto es fundamental. El que busca una verdad, la verdad, que no es la verdad intelectual, sino la que busca la verdad desde dentro de uno mismo, la encuentra. Eso lo aseguran también todas las tradiciones. Ahora, las herramientas para acabar dentro de uno, cada uno sabrá. Si necesita un pico, si necesita una pala, si necesita un pincel y un recogedor, cada uno tendrá que, dentro de la búsqueda, está el buscar las herramientas que nos permiten encontrar esas cosas dentro de nosotros. Buda plantea que aquí y el ahora es donde se encuentra la felicidad. Lo que debe hacer a través de sus prácticas que va marcando es todas las meditaciones, o sea, hay muchas formas de meditar, pero todas se basan en dos. Y una es samatha y otra es vipassana. Son dos polos. Uno, acallar la mente. Descubre Buda que debe acallar la mente, buscar la tranquilidad y la serenidad de la mente. O sea, la mente tiende a buscar estímulos externos que nos alejan de nuestra propia búsqueda y nos alejan de nuestra existencia. Al buscar estímulos externos, crea una realidad, como si fuera la matriz de la película, que no es la realidad real. Crea, la cultura es una de estos productos, ¿no? O sea, la cultura no intelectual, sino la cultura de todo lo que nos rodea, con el propósito de ser mejores y adelantar y el progreso y todo esto, el hombre se fue perdiendo en esa cultura de sus verdades más íntimas. No son antagónicas, pero sí son antagónicas si seguimos la cultura o seguimos lo externo y terminamos perdiéndolo por dentro. Entonces, mandatos, tradiciones, hasta espiritualidades pueden llegar a ser impedimentos para encontrar esto interno. Entonces él dice, hay que calmar la mente. Calmar la mente significa calmar los prejuicios, es decir, eso es azul, o sea, más allá de todas las intelectualizaciones que podemos hacer de un cuadro, es buscar qué despierta en mí ese cuadro. Que mi contacto con esta realidad que me está llenando, porque es mi realidad de hoy y de ahora, ¿qué me está diciendo esta realidad? No qué es lo que yo estoy proyectando en esa realidad. Entonces, para llegar a ese punto, Buda dice que hay que encontrar el punto medio interno y hay que suspender la mente. Suspender la mente es trascenderla, no significa no pensar. Es trascender lo que nosotros llamaríamos la intelectualidad. ¿Sí? Es ver y observar desde un punto mucho más alto que es de la intelectualidad. Y luego de la mente, el recorrido interno. Buscar el conocimiento, suspendido buscar el conocimiento que es intuición y que sale desde dentro. ¿Sí? Parece muy complicado, pero no es tan complicado.
O sea, es un ejercicio que se hace, ¿sí? Como ir al gym. Yo estoy hoy así escuálido, empiezo a ir al gym, dentro de una semana ya tendré otro cuartito, dentro de 2 semanas otro y así. Es practicar todos los días. El detener la mente es un proceso lento, suave, pero que tiene inmediatos efectos. Hoy vamos a hacer una meditación justamente para que se lleve esta experiencia. Entonces, estos son los 2 caminos que tiene toda meditación budista. Como dije, el samatha y el vipassana. ¿Sí? Suspender la mente y buscar el conocimiento interior. ¿Sí? A veces nos perdemos en conversaciones, en lugares y demás, antes de agarrar, por ejemplo, en este momento. Ustedes me están escuchando, yo sé que el argentino es un acento lindo para escuchar para un español, pero en realidad, si detienen estas estimulaciones externas y se plantean, ¿por qué estoy aquí?, ahí encontrarán una respuesta. Si esa respuesta es una realidad y no una creación de subproductos mentales, ¿sí? Subproductos mentales sería, bueno, o sea, estoy aquí porque no tenía otra cosa que hacer. ¿Sí? Eso puede ser lo que ha llevado. Pero están aquí porque realmente hay un orden y necesitan escuchar algo, o internamente hay un deseo de escuchar algo. Por eso yo nunca me preocupo cuando doy estas charlas por la gente que va a venir. Si vienen 3 o si vienen 50 o 100. Porque realmente considero, desde mi punto de vista espiritual, que están las personas que están necesitadas de escuchar lo que puedo compartir. Entonces, hay realidades que están mucho más allá de los preconceptos que tenemos de nosotros mismos y de la fuera. Parar estos preconceptos es importantísimo. Parar esta mente, ¿sí? Con suavidad y con dulzura, porque nos ha hecho un gran servicio durante muchos años, pero hay que gestionarla de otra manera. Hay que gestionarla a que aprenda a no crearnos desarmonía, a no crearnos depresión, a no crearnos ira, a no crearnos todo esto que nos afecta en la cotidianidad. Buda plantea 4 verdades que él encontró en su camino, luego de ahí desarrolló más cosas que, bueno, que quedará para que ustedes investiguen un poquillo más. En sus casas, San Google es fantástico, ponen en Google todo lo que quieran encontrar y encuentran mogollón. Tienen que tener solamente el discernimiento de, bueno, esto es palabrería y esto es un alimento más sólido. Entonces, algo, por ejemplo, una de esos espejos o de esas mentiras en las que vivimos es: vamos a vivir por siempre. Esto Buda ya, o sea, lo comprende cuando ve la vejez y cuando ve el cadáver. ¿Sí? No voy a vivir por siempre, por lo cual este estado en el que yo estoy es una mentira. Este estado, él tenía en ese momento 20 años, este estado de vigor físico, de las cosas que hace y demás, es una mentira. Yo no soy esto. Es una mentira porque esto va a pasar, no es permanente. Siempre la verdad es permanente, permanece en el tiempo. Y la verdad es: yo soy un ser que existo en el aquí y el ahora, con múltiples formas, pero mi verdad es ser que existe en el aquí y el ahora. Entonces, una de las mentiras que él encuentra, este espejo que él llama en un determinado momento ilusorio, de la ilusión, es esto, de que vamos a vivir por siempre. Otro es de que tengo que ser feliz. ¿Sí? Y no soy feliz ahora, voy a ser feliz mañana. Si hago esto, si hago lo otro, si hago aquello, si lo que sea. Siempre la felicidad está por delante, porque lo que yo tengo hoy no me hace feliz. Entonces, él dice: el sufrimiento, o sea, toda existencia es sufrimiento. Dentro del budismo el sufrimiento es diferente a como lo consideramos en Occidente. ¿Sí? Nosotros equiparamos sufrimiento con dolor, y no es lo mismo. El dolor es lo inevitable. La vida tenemos situaciones que nadie nos aseguró en el momento de nacer que no la íbamos a tener, sino justamente el hecho de vivir implica esas situaciones. Y esas situaciones muchas de ellas nos producen dolor. Pero el dolor está en el aquí y el ahora. Yo puedo sentir dolor porque tengo una discusión con mi pareja, o tengo un problema con un amigo, o con el trabajo,
aquí y ahora. En el momento en que se da, 2 segundos después ese momento pasó. Y ahí es donde viene el sufrimiento. Cuando uno va a arrastrar, y es el concepto budista, cuando uno arrastra el dolor, la persistencia del dolor, a través porque se la pasa pensando, o porque se empieza a bloquear de aquí y tiene resentimientos, iras, los sentimientos que tienen referencia a ese dolor que en realidad ya pasó. Entonces, Buda dice, toda existencia conlleva un sufrimiento. Él consideraba la existencia tanto del ser humano como de las plantas como de los animales. Recuerden que el budismo considera esto de la reencarnación. Si ascendemos, vamos a entes superiores. Si no aprovechamos nuestra vida, nos encarnamos en cucarachas. ¿Sí? Recuerden esto que... Entonces, dice, toda existencia tiene este sufrimiento. Nace la existencia con un deseo de aferrarse al sufrimiento. Y recuerden cuál es el concepto de sufrimiento. Es esta experiencia que yo tengo, no la puedo soltar y la llevo por ahí durante semanas o durante años. A todos nos ha pasado de tener una discusión, llegar a casa y seguir discutiendo en nuestra cabeza. Y no dormir o tener un sueño sobre esa discusión. Uno cree que está solucionando algo y en realidad está arrastrando algo que ya pasó ayer, anteayer o hace 3 años. Y sigue con eso en la cabeza. Esto es aferrarse a una situación. Y esto es lo que el budismo llama sufrimiento. Buda encuentra que las personas tienen esta tendencia a acogerse de lo que ya ha pasado, a acogerse de la consecuencia del dolor. Entonces, en las parejas, hoy tenemos un problema, lo charlamos, lo terminamos de resolver, o lo solucionamos en un ámbito. Pasa mañana, pasado, traspasado, o sea, pasan los días y el mes que viene tenemos una discusión y vuelve a salir el tema que de hace un mes atrás. ¿Por qué? Porque no lo he dejado pasar. ¿Sí? He continuado con un sufrimiento ante un dolor que pasó, he continuado con un sufrimiento, porque me he aferrado. Entonces, todas estas conversaciones donde uno resuelve problemas y demás, si después realmente no nos permiten dejar de sufrir y esa situación sigue, son mentiras. O sea, no hemos resuelto nada. El caso típico es con la pareja. Si yo llego con mi pareja, llego a un acuerdo, significa que eso ya quedó salvado. No lo arrastro. Pero todos tenemos en nuestro haber, más temprano o más tarde, de cómo traemos cosas del más allá para el aquí y el ahora. Buda dice, esto es, o sea, esta tendencia es inherente al ser humano, el hombre va a sufrir porque tiene ganas de sufrir. O sea, cree que su concepto es la felicidad, pero quiere sufrir porque tiene estas conductas. Estas conductas se pueden, obviamente, a través de las técnicas que plantea, se pueden cambiar. El segundo concepto que dice es la base del sufrimiento es el deseo. El hombre anhela. Y esto es uno de los conceptos claves que están en casi todas las tradiciones espirituales, sean teístas o no sean teístas. Digamos, tengan a un Dios o no tengan un Dios, y sea una corriente espiritual, todas confluyen en esto. La base de los problemas del hombre es el deseo. En Occidente consideramos deseo a la cuestión sexual y no tiene nada que ver. El deseo es lo que sale de aquí dentro, que creo que va a llenar este vacío que hay dentro. Para unos es el coche, para otros es la mujer perfecta, para otros es el hombre perfecto, para otros es la situación, no sé, avanzar en el trabajo, millones de cosas que los vivimos todos los días. Bueno, Buda dice, esto es lo peor que se puede hacer, porque el único deseo el único deseo que debemos de buscar y seguir es el deseo de encontrar la sabiduría interna a través de nuestra propia intuición y a través de lo que nosotros somos aquí y ahora, porque todo lo demás es ilusorio. Todo lo que podamos conseguir es pasajero, porque mi vida es pasajera. Entonces lo único que trasciende, y por eso es mi espíritu, mi felicidad está en el espíritu. Entonces busca su sabiduría dentro de sí, que es la segunda parte de las meditaciones budistas, ¿no? Buscar la sabiduría internamente. Luego dice, bueno, pero el sufrimiento tiene una forma de cesar. Es una de sus verdades nobles. La cuarta es
el sufrimiento cesa a través de un camino de los 8, que se les llama, que son prácticas. Prácticas, una de ellas es la meditación. Entonces, para terminar con Buda en particular, es una figura que trascendió porque encontró algo, y es una de las riquezas de la humanidad. Podemos creer o no, y eso es el libre albedrío de cada uno, pero es una de las riquezas de la humanidad. ¿Por qué? Por este contenido de búsqueda y de encuentros y de verdades, ¿no? El budismo, después de que murió Buda, se hizo en Oriente. Se cree que hasta Jesucristo conocía algunas técnicas budistas y compartía, que provenían de técnicas que provenían de Oriente, donde ya estaba implementado el budismo. Y como ha pasado también, cuando la religión se junta con la política es la que termina dando el empuje. Entonces, en ese momento había un emperador de Oriente que fue conquistando pueblos, se convierte al budismo 200 o 300 años después de que muere Buda, y empieza a poner en todos sus reinados el budismo como religión oficial. Entonces ahí es donde hay un gran auge del budismo. Luego, el budismo empieza a menguar, ¿sí? Entonces, mediados de la era cristiana, el budismo, son las prácticas como muy puntuales, hay una forma de transmitir como muy puntual, monjes están vestidos de morado y de color azafrán y demás, existió siempre en todos lados, pero digamos como práctica del pueblo, como práctica del laico, no tanto. Mengua, pero siempre ha habido un Dalai Lama como una especie de representante. Ellos no lo consideran como nosotros consideramos dentro del catolicismo del Papa. Ellos consideran que simplemente es un representante porque es por sus teorías de reencarnaciones, lo ubican como uno de los tantos maestros que se vuelve a encarnar para volver a dar una verdad. Entonces, no lo siguen a rajatabla, pero sí lo tienen como representante oficial de su religiosidad, de su religión. Y un Dalai Lama en particular hizo una gran tarea con el Occidente, ¿sí? Hizo un intercambio ecuménico con Occidente por cerca del a fines del siglo XIX. Este Dalai Lama es el que empieza a traer o abre las puertas que Occidente hoy conozca algo de lo que es la meditación, lo que es el budismo. Algo fundamental para que sepamos sobre el budismo en sí es que el budismo no podemos decir que no es teísta, que no busca un Dios, pero no tiene un Dios. Lo que busca, no tiene un Dios, Buda no es un Dios, él mismo esto sí lo dice. Tienen unas deidades, ¿sí? Pero que son como seres un poco más como elevados, pero en realidad son la suma solamente espiritual, la suma de los maestros que ellos han tenido. Pero no tienen una concepción como nosotros la tenemos desde la religión cristiana. Entonces, su finalidad no es un encuentro con un Dios, su finalidad es un encuentro con... su finalidad es en esta vida llegar a lo que se considera el nirvana, que es parar la cabeza y encontrar la sabiduría del corazón y vivir la vida esta que nos toca, que comienza y termina en ese lugar, con la única finalidad de cortar la rueda de las reencarnaciones, llegar a un estado de iluminación hoy, por lo cual no tenga que volver a reencarnarme en una siguiente vida para volver a aprender algo que aquí no he querido aprender desde el momento, que me tocó vivir ahora. Y llegado a ese punto del nirvana, que es la iluminación en que el ser se convierte en Buda, ¿sí? Al cortar esta rueda, unirse simplemente a la energía universal. Esta energía universal no tiene un formato, por lo cual no se le considera Dios. Simplemente se une como si fuera una pequeña porción de algo más grande que se termina fundiendo en eso, y es la finalidad que tiene el budismo. Pero decir que no, técnicamente decir que no es teísta, que no busca un Dios, no es simplificar demasiado el asunto. En las siguientes, ya lo dijo Joaquín, esto es un ciclo. En las siguientes charlas donde veamos puntillos de religiones, veremos la diferencia cuando alguien no está buscando un Dios y cuando alguien sí está buscando un Dios. Hay un esquema mucho más rígido en ese sentido.
para alcanzar a este Dios, para unirse a este Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Alguien podría hacerme el favor de leer algo que le voy a dar? ¿Quién tiene ganas de leerlo? En el aquí y el ahora. Muy bien. Entonces, esto vamos a encontrar mucho. Es típico de las enseñanzas de Buda, aunque esta no es, pero es típico del budismo, de cómo enseñan los orientales. Maestro y el silencio. Sentado, sin tocar el mundo, el maestro mantenía los ojos ligeramente cerrados. Maestro, ¿estás dormido? Maestro, ¿estás despierto? Maestro, ¿te ocurre algo? Maestro, ¿por qué no me hablas? El discípulo preguntaba una y otra vez, casi sin respirar, y del mismo modo continuaba preguntando. Maestro, ¿me oyes? Maestro, ¿estás bien? Maestro, ¿por qué no me haces caso? Finalmente el maestro abrió los ojos y dijo, solo cuando estés en silencio podrás escuchar mis respuestas. Ahora cierra los ojos y no hables. El discípulo cerró los ojos a la par que su maestro y no habló, pero pensaba, ¿qué habrá querido decir? ¿Le habré fallado? Pero si estoy en silencio, ¿cómo voy a preguntar? Y si no pregunto, ¿cómo me va a responder? Y si no hay respuesta, ¿cómo voy a enterarme de algo? ¿Podré abrir ya los ojos? Entonces el maestro, como si leyera sus pensamientos, rompió su silencio diciendo, para abrir los ojos debes cerrar la boca, incluso la que no es capaz de mover los labios, porque se expresa en el pensamiento. Detén el bullicio de la mente. Solo entonces podrás oír la voz. Un destello de comprensión se adueñó del aprendiz y no musitó palabra. Una leve sonrisa y una pícara mirada dijeron al maestro lo que necesitaba. Comenzaba a hacerse el silencio. Muchísimas gracias. Esta es una especie de resumen de lo que es la forma práctica de explicar el budismo. Vamos a encontrar en las últimas décadas libros que nos los estructuren a nuestra forma occidental de comprender las cosas. El budismo es así, porque es nuestra forma de comprender de esta parte del mundo. Pero la otra parte del mundo comprende de esta forma. Por eso, otro maestro espiritual como Jesús de Nazaret también hablaba de esta misma forma, en parábolas, en cuentos. ¿Por qué? Porque como dice allí, cuando dejo de estar pendiente de lo que ésta está diciendo, de lo que estoy esperando afuera, cuando dejo de estar pendiente de este deseo que no está en mí, sino que supongo todo afuera, recién ahí que se hace un silencio, la verdad, la voz va a salir desde dentro. ¿Sí? Es un cuento extremadamente dulce por la forma de enseñar, a mí me gustó, y porque lo explican muy simplemente. Solamente parando esta, vamos a poder escuchar a este. ¿Sí? Y este es el que encierra el secreto de nuestra vida. Este es el que en realidad estuvo todo el tiempo, desde que nacemos hasta que morimos. ¿Sí? Entonces, y aquí está esa sabiduría. Entonces, bueno, podemos pasar a la siguiente foto. Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta? Porque yo me largo a hablar, estoy argentino, me enrollo y me enrollo. Así que si tienen preguntas, me las pueden hacer durante lo último. Como les dije, había más de 40 segundos. El budismo se dividió, que no se dividió, sino que puntualizó en las enseñanzas de Buda, puntualizó y hizo diferentes caminos.
¿sí? Algunos que se dedicaron más a la parte más ascética del budismo, a otros a la parte más de oración del budismo, y después los puntos intermedios. Entonces, esa es la diferencia entre las diferentes ramas del budismo, que cogen un aspecto de la iluminación y desarrollan y profundizan solo ese aspecto, mientras que Buda hizo el camino general. Entonces, uno de ellos, que es el budismo tibetano, que es lo que nosotros identificamos como religiosos budistas, que son estos que aparecen con vestimentas color azafrán, color bordeaux. Uno de ellos, bueno, son los tibetanos. Y los tibetanos rezan lo que para nosotros sería rezar. Ellos no le llaman rezo ni oración, le llaman mantra. Es el mismo símbolo, es la misma práctica, nos llevaría a lo mismo, ¿sí? Pero ellos para eso trascienden el significado de un simple rezo o de una simple oración, en meditación, justamente. Que ya cuando esté meditación, bueno, parte del ciclo de meditación cristiana, veremos que en el cristianismo también hay una parte que se llama específicamente meditación y que engloba más o menos los mismos contenidos. Esto es una frase en idioma original, sánscrito. Om Mani Padme Hum es un mantra, es como si fuera una oración sencilla, pequeña, que ellos repiten una y otra vez. Este es el ejercicio que vamos a hacer hoy. Om Mani Padme Hum significa literalmente la joya que se encuentra en el loto, ¿sí? La flor del loto. Y yo, cuando preparaba esta charla, le dije a Joaquín, bueno, que trajera estas flores, ¿no? Porque, bueno, a ver, se planteó hacer toda una escenografía muy budista y más. Yo dije, no, bueno, ni velas ni incienso, que son rituales y a algunas personas les sirven, y si te sirven son valiosos. Pero yo no quería mucha simbología más allá de lo que pudiéramos encontrar cada uno dentro. Y estas son, bueno, lo que sí me interesaba era la flor de loto. ¿Por qué? Porque este Siddhartha Gautama, cuando la tradición dice que cuando empezó a caminar, a medida que daba sus pasos, de la tierra brotaban flores de loto. Luego van a ver que la mayoría de las figuras budistas que se encuentran están en las piernas cruzadas, que se les llama la posición de loto. Y porque en el budismo, a partir de esta tradición del nacimiento, bueno, las primeras caminatas de Buda, se consideró, y a partir de ahí todo Oriente coge esto también, la flor de loto como la flor espiritual, la flor de pureza extrema, de iluminación extrema y netamente espiritual. Entonces, bueno, no son así, son blancas en realidad, pero así son bonitas. Estas son las flores que nacen en el río, ¿sí? De repente están en el fango, muy cerca de la orilla. En Argentina se llama camalote. No tiene la misma flor, pero es el pariente de esta. Sus raíces las tiene en el lodo, pero la flor sale a la superficie, hace esto verde, ¿no? La hoja, y ahí se abre. Y es totalmente blanca. Entonces, los budistas consideraron que dentro de la naturaleza era el símbolo del ser humano. El ser humano está inmerso en su propio lodo, en su propia miseria, en sus propias cosas, ¿sí? Y tiene que buscar salir a la real superficie, salir a la verdad y abrirse en esplendor. Abrirse, porque tiene este tipo de formato de hojas, se abre mostrando lo que está dentro, que es el esplendor. Entonces, este mantra es justamente la joya que está dentro del loto, literalmente. Pero para los budistas, para el mundo oriental, le encuentran más simbolismos a una palabra. Ellos tienen más símbolos, tienen más forma de interpretar la palabra. Para nosotros blanco es blanco, para ellos blanco es muchas más cosas. No son, o sea, son mucho más floridos en ese sentido. Entonces, ellos utilizan, es uno de los mantras especiales,
porque utilizan este mantra, que otra de las simbologías que se le da es el Señor nos mira. En realidad, a pesar de que ellos no sigan o no busquen a un Dios, su finalidad espiritual no es alcanzar a un Dios, sino la realización de su espíritu. Bueno, la compasión, la benevolencia, que para ellos sí son dioses, estos valores, nos está mirando. Entonces, lo que buscan cada vez que rezan esto, porque es el mantra de la misericordia, es traer compasión para poder dar compasión. Entonces, ellos consideran que a través de estas palabras, a través de estas palabras, no solamente la palabra, sino el sonido, produce un efecto sobre la espiritualidad, y desde la espiritualidad produce los valores que encierran este rezo. Entonces, no es la joya del Nilo, la joya del loto, no es el Señor nos mira, es lo que la gente que practica está colocando en este mantra. Y luego, en la meditación hindú, hay toda una religión sobre lo sanador y la elevación espiritual a través de la vibración de los sonidos, que justamente se dedica a eso el hinduismo. Entonces, no está tan alejado de eso. Un sonido cura. Y este es mi móvil que me avisa que tenemos que ir a la meditación. Porque si no yo me enrollo y empiezo a hablar, así que si no pongo una alarma, esto no acaba más. Entonces, Om Mani Padme Hum. Le dice toda esta reflexión, porque no importa qué es lo que dice, no importa que lo entendamos desde aquí, y tenemos la ventaja que justamente no está en un idioma que podamos compartir todos, por lo cual no hay que utilizar esto. Y en ese sentido, por eso quería traerlo, podemos llegar, ya estamos quitando, para entrar en meditación ya estamos quitando algo fundamental que es entender lo que estamos haciendo. Acallar para vivir no se necesita entender. Entonces no se necesita rezar, elevar la vibración entendiendo qué es lo que estoy haciendo. La sabiduría me va a traer la experiencia, en el aquí y el ahora. Lo voy a sentir. Entonces, esa es la experiencia que los invito a que hagamos ahora. Primero que repasemos, se lo voy a dejar durante la meditación aquí expuesto, Om Mani Padme Hum. Si quieren lo podemos empezar a recitar. ¿Sí? De a poco, luego les voy a poner la música, porque ya vamos a entrar en la meditación, pero simplemente ahora para poder como recordarlo. Entonces, lo repetimos una y otra vez, porque así va a ser la meditación, una y otra vez. Om Mani Padme Hum. 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 Muy bien. Ahora, bueno, los invito a vivir esta experiencia. Simplemente, bueno, yo los voy a guiar con musiquita desde allí. Intenten lograr el suspender lo mejor que puedan lo que les apetezca este pensamiento, déjense guiar y después charlaremos sobre lo que surge. Dime. Oye, Norberto, ¿qué has dicho que significa? Se me ha ido la olla. ¿Cómo? ¿Qué has dicho que significa? Significa literalmente la joya que está dentro del loto, que sería la flor de loto. La joya. La joya. Es como la joya esto. Sí. ¿Sí? Esto, el diamante, la tierra preciosa que está dentro de él. Eso es literal, y después todas las demás variantes. Bueno, les vuelvo a invitar, ya saben que esto es cerrar los ojos, entonces vamos a ir cerrando los ojos. Nos colocamos en una postura cómoda dentro de la silla, con la columna vertebral recta,
las manos con las palmas hacia arriba sobre las rodillas. Los pies alineados a los hombros. Y mantenemos los ojos cerrados. Nos concentramos en la respiración y dejamos que los pensamientos, sensaciones y emociones que nos atan a lo externo abandonen nuestro cuerpo y nuestra mente. Paramos la mente. Ya hemos llegado a donde queremos estar. Estamos aquí y ahora. En este aquí y ahora, nuestro cuerpo está vibrando a su ritmo. Nuestro cuerpo se está moviendo a través de la respiración. Realizamos 3 respiraciones conscientes y profundas. Respiro profundamente, retengo la respiración, 1, 2, 3, exhalo. Respiro profundamente, llenando toda la capacidad de mis pulmones. Retengo la respiración. 1, 2, 3, exhalo. Respiro profundamente, retengo la respiración, 1, 2, 3, exhalo. Me concentro en ese punto interno de silencio y de armonía que hay dentro de mí. Lo busco y lo encuentro. Ese lugar donde simplemente soy en existencia. Me preparo para recibir al Om Mani Padme Hum. Voy a ir escuchando a estos monjes
y voy a ir cantando junto a ellos. Om Mani Padme Hum. Voy acogiendo en mi corazón esta frase. Voy dejando que la vibración de esta frase salga por mi garganta. Voy notando cómo esta vibración recorre mi cuerpo, cómo esta vibración recorre mis músculos. Mani Padme Hum, Om 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 Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum. El mantra va llenando todo mi cuerpo, va llenando con su vibración, va liberando todo aquello que no es armonía y compasión en mí.
Dejo que el mantra y su vibración me conecte también con todas aquellas personas que desde hace más de 2500 años rezan este mantra para alcanzar la compasión. Pendejo, Om Mani 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 Pendejo. La compasión nos dice que todos somos uno, que el sufrimiento del ser humano es mi propio sufrimiento. Om Mani Pendejo, 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 Om Mani Pendejo. Esta compasión está en medio de mí. Puedo encontrarla abriendo las diferentes puertas que me conducen a mi ser más pleno y existente. Mani Pendejo, Om 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 Mani Pendejo. Suavemente dejo que mis oídos se abran a escuchar. Mis ojos se abran a ver en lo profundo. Mi respiración se deje mover por el ritmo que le rodea y que mi voz comience a surgir de la profundidad. Suavemente me voy despidiendo de este mantra que he dejado entrar en mí. Me voy despidiendo con el agradecimiento de lo que ha venido a depositar en mí. Estamos en el aquí y el ahora. ¿Qué les ha parecido? No seáis tímidos. ¿Han visto cómo se ha callado el bebé? Como el bebé que ha hecho una preciosura. Yo me doy cuenta que tengo algo en el chakra de la garganta que me está diciendo algo la vibración. Si tengo que decir algo a alguien, no tengo que ver aquí esto.
ayudar a que eleven la vibración. ¿Qué les ha parecido la experiencia con los mantras? Con el Om Mani Padme Hum, recitar algo una y otra vez con un canto sin tener muy claro qué significa. Eso para que sea, tener un sentido, si no me concentraba, ya de tanto ocupar no me iba. Es que es difícil concentrarse, de parto de esa base, o sea, eso tiene un aprendizaje aparte, ¿no? De esa etapa de centrar la atención. No es un aprendizaje aparte, es un ejercicio, es como el gym. Uno no sale hoy con este cuerpo escuálido, voy al gym y ya salgo hecho Schwarzenegger. Es un proceso. La práctica es lo que da el proceso, lo que ayuda en el proceso, a que el músculo de la meditación, de la concentración, se desarrolle. La atención, que es el primer paso, poder focalizar en algo y suspender todo el resto, es uno de los pasos más importantes, es el más difícil porque es el primer paso. Cuando uno sube algo de la nada, sube una escalera, el primer paso siempre es el más difícil. El salir del estado en el que sea para ir a otro estado, el primer paso siempre es el más difícil. Los demás después empiezan a costar cada vez menos. Lo que acabas muy explícitamente de decir es el paso más difícil porque es el primero. Centrar la atención. Nunca te asustes, porque las experiencias espirituales, porque iríamos por un camino de oscuridad, de miedo, hay que ir por el camino de la luz. Entonces no te asustes, simplemente intenta comprender qué era. Una de las posibilidades es simplemente que la vibración llega a mostrarte tu esencia. Nuestra esencia, porque pasa es lo que hablábamos un poco antes, ¿no? O sea, nacemos y nos vamos a morir. ¿Qué es lo que termina muriéndose? Tu cuerpo. Entonces, no se termina muriendo el espíritu detrás de las percepciones espirituales. Cuando uno se conecta con el espíritu, se da cuenta que el cuerpo pasa. Porque el cuerpo es materia y no permite que el espíritu se pueda elevar. Ahora, ¿por qué un espíritu encerrado en cada uno de nosotros en un cuerpo? Van a buscar diferentes teorías espirituales que existen por allí. Pero es muy normal sentir. Más que nada porque es un sonido repetitivo y vibratorio. Entonces, lo sentimos, el espíritu es vibración. Entonces, cuando se juntan ambas vibraciones, lo de afuera y lo de adentro, sí hay un reconocimiento. Lo que no se reconoce es la materia, porque es lo trascendente. Es lo que intrascendente, es lo que pasa, lo efímero. Entonces, el suspender de estos pensamientos, ¿por qué lo practica Buda? ¿Por qué de repente dice Buda hay que acallar la mente? Porque todo lo que pensamos es efímero. Sí nos ayuda el pensamiento para actuar en el día a día, pero todo lo que creemos que somos es efímero. Eso que creemos que somos, aún nuestra concepción mental de nosotros mismos, el día que esto desaparezca, que es el que sustenta desaparecerá. Nos veremos tal como somos. No vamos a ser, yo no seré Roberto el día que muera, yo seré el ser que está dentro de mí, que yo he cultivado durante esta vida. Y todas las concepciones espirituales hablan sobre eso. Yo no me llevaré mis recuerdos. Si mi madre me dio el biberón frío y eso me produjo o no me produzca un problema más adelante, no, o lo resuelvo o no me lo llevo. ¿Sí? Pero no me lo llevo después. No es parte de mi esencia, es parte de las circunstancias de la realidad en la que me encuentro. El espíritu es lo que yo haya podido desarrollar. La compasión es la que me lleva. La bondad es la que me lleva. La vibración de la paciencia es la que me lleva. Los valores espirituales son los que me llevan. Esas circunstancias de la vida que creemos que nosotros somos, ¿no? La vida que nos rodea, nos puede ayudar o no a desarrollar eso. Entonces,
otro eres tú mismo, somos nosotros mismos. Entonces simplemente hay que abrir el loto y buscar la joya que está dentro. Abrir el loto y buscar la joya. Yo tengo constantemente ganas de irme para el lado del cristianismo, que por ahí lo explica de una forma más puntual. Pero no me veo. Eso ya está, la meditación ya está para otro día. ¿Alguna otra cosilla que queramos compartir? ¿Hay más mantras o es el...? No, hay una infinidad de mantras. Este es el mantra por excelencia. Es el primer mantra, porque es el valor más sublime para ellos, que es la compasión. Recuerda que todas las enseñanzas de Buda parten del sufrimiento y de encontrarse con el sufrimiento humano. Entonces, la compasión es la llave que le dio a Buda, sin poder encontrarse con el sufrimiento humano. Sintiendo compasión, me encuentro con mi hermano que sufre. Entonces, es el mantra por excelencia. Luego hay un montón. Cada uno de los mantras desarrolla un valor espiritual del budismo, que es mucho más complejo de lo que es. Recuerden que esto es solo una introducción y es solamente para que vivencien una forma de meditación. Es mucho más complejo y tiene, obviamente, 2500 años de experiencia, se han escrito muchas cosas. Pero no es el mismo. Normalmente se suele meditar en conjunto, tiene el mantra. No, a ver, yo he elegido esto en particular para el formato que me cual yo les iba a dar. Yo sabía que era una meditación grupal. Tú puedes meditar tranquilamente en tu casa. Vas a encontrar que mucha gente hace posturas que tienen que ver con el yoga, ¿sí? Para meditar, pero no es necesario. Sentado en una silla y sin ningún otro elemento que un poco de música, si te gusta, enciendes una vela, un incienso y le haces un clima, si es que te gusta, si no te gusta, ya puede ayudar, como no, eso. Simplemente ir a escuchar. Y todos estos mantras, esto yo lo he bajado del YouTube. Así que con internet todo se consigue. Entonces simplemente pones en Google mantras tibetanos o mantras budistas y te va a aparecer todo lo que quieras. Entonces colocas en el portátil la música y te metes ahí. Eso lo hacen los budistas a diario. Sí, es como la liturgia de nosotros de los católicos. Y esto es en coherencia a nosotros un Padre Nuestro, dices tú que la más elemental y demás, no como si un cristiano empezase un Padre Nuestro y se pusiera pensando y demás y meditándolo, ¿no? Esto sería como si... ¿Cómo? Bueno, vamos a ver las similitudes cuando veamos el taller, la charla taller de meditación cristiana, pero no está alejado. Y no está alejado lo que tú tampoco dijiste. Mientras mi mente se concentra mi mente que tiene tendencia a desarmonizarse y desconcentrarse. Pero justamente lo que hace es mi mente, para que se entretenga, pero no en el afuera, se entretiene en el la repetición del Om Mane Padme Hum. Mi mente se concentra en eso y mientras tanto mi espíritu le van pasando cosas. Es la finalidad del rosario. Bueno, yo pienso que la para repetición nosotros sería mejor decirlo eso en castellano. ¿Cómo? Que para nosotros estas mismas cosas que estás diciendo tú con los monjes sería mejor decirlo en castellano, no sé, que eso que nos llena más, ¿no? Claro, pero eso tendría que meterme en el cristianismo. No puedes decir la joya que está dentro del loto, la joya que está dentro del loto. Sí, pero no sé, pero yo te estoy transmitiendo lo que, o sea, te estoy transmitiendo del budismo. Claro, cuando tenga la charla de meditación cristiana, ahí hablaremos en lo que ya más o menos conocemos y encontraremos un sentido, porque no nos lo dan en el catecismo el sentido que tiene por qué hacemos determinadas cosas. Para responder tu pregunta, no sería el Padre Nuestro, sería, si lo formáramos en oración, el Om Mane Padme Hum, sería ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero eso no es el Padre Nuestro, es otra cosa. Entonces, la oración sería,
Si quieren poner una simbología, o sea, una similitud, sería ama a tu prójimo como a ti mismo. Si repites, o sea, puedes repetir si te es más fácil eso, ama a tu prójimo, o sea, lo utilizas como mantra. ¿Sí? Pones una música y dices, ama a tu prójimo como a ti mismo, ama a tu prójimo como a ti mismo, y así. La finalidad de los mantras es repetir, pero si la mente se te dispersa, vuelve. Pero lo difícil es eso, volver, ¿no? Sin recitar mantras, por ejemplo. Sí. Otra forma de meditar, ¿no? Sería el misterio, ¿no? Que yo veo de la meditación es tú intentar no dispersarte, sino que tu mente sea capaz de volver a concentrarte tú en lo que quieras. Eso no hay que forma de no dispersarse. No hay que intentar no dispersarse. Hay que intentar concentrarse. Vale, pero se te va. Es diferente. No está quieta. Esa cabeza no está quieta. Entonces tú no tienes que darle más importancia a la cabeza. Tienes que llevar a la cabeza y tú vas a tener el mantra cantado. Tú vas a empezar con una música como hoy. Entonces tienes que llevar tu oído al Om Mane Padme Hum. Sientes que te has alejado, que tu cabeza, coges a tu cabeza y vas a esto que está fuera de ti. Eso es lo difícil, mantenerlo. Cuando se te vaya, el poder retomar. Nadie dijo que sea fácil salir de las mentiras y los espejismos. Esto es una técnica espiritual que te lleva a eso. Recuerda que el budismo considera que todo es mentira en donde está puesta nuestra cabeza. Sacar a nuestra cabeza, que tiene una tendencia natural a ir y crearse estas mentiras, claro que va a ser difícil. La cuestión es que no es imposible. Pero la finalidad es acallar la mente. Claro. Cuando se acalle, ¿qué pasa? ¿Cómo? Cuando yo sea capaz de acallar la mente. Cuando ésta se acalla, empieza a escuchar lo que hay aquí. Empieza a escuchar la joya que está en medio del loto, lo que está aquí dentro, el tesoro en medio del campo. He vendido todo, me sale la fe. He vendido todo para comprar un campo donde hay enterrado un tesoro. He dejado todo aparte del cristianismo para ir a ese tesoro que está enterrado. Ahí es donde está el banco. Y ahí es donde escucho la voz. Ahí es donde desarrollo mi sabiduría. Y ahí es donde desarrollo mi iluminación. Está ahí dentro. O sea, porque por cada se pone, está dentro de nuestro ser. Es que yo, al igual que ellos, para mí es muy difícil acallar la mente. Esta es una de las cuantas que he ido. La primera que hago con mantra, y la verdad es que sí, que estuve un poco más concentrado, pero en las otras termino abriendo un ojo y cotillando a ver si los otros están igual de desconcentrados a mí. No va a ser fácil cambiar un hábito en nada en nuestra vida. ¿Sí? Si yo hoy dejo de fumar, mañana ya estoy arañando las paredes. Mi cuerpo está acostumbrado a un hábito y va a costar, y fíjese, igual que el alcohol, y fíjese, hay gente que cuenta los días y los años en los que ha dejado de fumar. Lo deja de fumar porque considera que es mejor, que se siente mejor. Y esto es lo mismo, no va a ser fácil. Si fuera fácil, sería un camino bueno, aparte está expuesto por todos lados, pero todo el mundo lo haría. No es fácil. Pero lo importante no es que no sea fácil, sino que no es imposible, que se puede hacer. Y es solamente adiestrando nuestra mente. Si aprendimos a adiestrar nuestra mente, tendríamos que volver. Pásame la segunda foto. Es lo que empezamos la siguiente. Si adiestramos nuestra mente, empezamos a gestionar mejor las emociones. Entonces terminamos perdiendo la ira, la ansiedad, la depresión, la inseguridad, el miedo a la vejez, el miedo a la muerte. ¿Se consigue eso realmente? Sí. También que me ha llamado mucho la atención, ¿verdad? O sea, eso cuando has dicho, cuando tienes una bronca y te olvidas, y te acuerdas 20 veces de la bronca, te puedes pasar 8 años para no meterse una botella encima de cualquier cosa. ¿Eso se consigue tener esa lucidez de decir, esto ha pasado, no pasa nada? Se consigue, sí. Se va de... Porque no voy a meditar todos los días. Se va alargando lastre, se va alargando estos pesos. Dime. Que quería añadir una cosa para compartir con todas y eso, que también una de las cosas tampoco es
cegarse en querer no dejar de pensar, eso como que viene solo. Lo que hay que dejar es pasar los pensamientos, verlos como nubes y que vayan pasando, pero como si los estuvieses observando, como si no fuesen contigo. Eso es como un truco, vamos, yo uso eso y luego ya lo otro viene solo. O sea, no hay que tener ambición de quiero dejar de pensar, de quiero iluminarme, de quiero, nunca, eso nunca. O sea, es como por lo que decía, en el momento, aquí y ahora ya está, no querer conseguir nada proyectando al futuro. No, o sea, dejar pasar los pensamientos como si fuesen nubes. Y supuestamente los mantras lo que hacen es liberarte la mente de pensamiento para concentrarte en el mantra. O sea que si con el mantra ya es difícil, pues lo otro. O sea, como que no, en plan. Es muy bonito lo que dice, porque aparte de que es algo muy común que se hable como, bueno, yo tengo que ver mis pensamientos como si fuera una película, yo preguntaría, ¿nosotros somos lo que pensamos? Si creemos que somos lo que pensamos, ¿sí?, obviamente nuestra mente siempre irá junto con el pensamiento. Siempre estará dispersa por allí donde vayan los pensamientos. Si yo me separo del pensamiento, yo no soy el pensamiento, entonces yo puedo dirigir mis pensamientos. Si dirijo mis pensamientos, gestiono mejor las emociones. Entonces ahí la ira ya no estará. La ansiedad, que es solamente, la ansiedad es solamente una angustia del futuro, de lo que va a pasar, lo que todavía no está pasando. Yo ya estoy ansioso por lo que va a pasar. Esto también, porque mi cabeza no estará pensando en el futuro, estará pensando en lo que está pasando ahora. ¿Sí? Otra cosa es asociar con cosas para poder entender esta charla, y otra cosa es de repente estar en esta charla con el móvil, o estar en una charla así pensando en la película que vi ayer o la que voy a ver hoy a la noche. ¿Sí? Si ahí se nos va la cabeza, hay que recogerla. No somos pensamientos. ¿Sí? Estamos por encima de esos pensamientos que creemos que pensamos. En ese sentido, Buda habla de estos espejos. Estos espejos son mentiras. Yo no soy eso. Yo no me puedo reflejar en un pensamiento. ¿Por qué pienso una cosa? Y yo cuando tenía 20 años no sabía la chorrada que tenía en la cabeza. ¿Sí? A los 25 fue diferente, a los 30, entonces yo no soy ninguno de esos pensamientos. O sea, los pensamientos fueron pasando, yo fui evolucionando y hasta los fui cambiando. Yo no soy pensamiento, yo gestiono pensamientos. Y sí, se logra y se consigue llegar a pensar lo que uno quiere pensar. Que no es, o sea, pensar cuando uno quiere pensar. ¿Sí? ¿Se entiende? Estoy intentando diferenciar lo que son los pensamientos compulsivos, que es esta mente que va, y otra cosa es cuando nos sentamos a reflexionar sobre un asunto. ¿Sí? Es diferente. Cuando hablamos de pensar, hablamos de la compulsividad de la mente a irse por donde se les ocurre ir. Entonces, yo quiero concentrarme en una meditación y no puedo. ¿Quién está dirigiendo mis pensamientos? ¿O qué está dirigiendo mis pensamientos? Esa es la joya que está en medio del loto, que salga esa sabiduría de dentro mío. ¿Quién soy yo? ¿Quién dirige mis pensamientos? ¿Quién dirige mis acciones? ¿Quién? O sea, ¿por qué voy a hacer algo que no quiero? Si yo sería tan dueño de mí mismo, yo le diría mi pensamiento a mi cabeza, para ahora, y pararía ahora. Entonces, evidentemente, si es difícil es porque mi cabeza es la que está dominando. Y entonces, en ese sentido, no estoy siendo libre, no estoy viendo mi existencia real, estoy viendo sometido a algo que es efímero. Porque nuestra cabeza y nuestros pensamientos van a desaparecer ya que nos moramos. Así de simple. Nos coge un Alzheimer y no sabe cómo se fueron esos pensamientos. Entonces, no soy yo, porque yo sigo existiendo. ¿Se entiende? Yo a veces soy medio bruto, a veces no, la mayoría de las veces. Pero es así. Yo no soy, yo sigo existiendo. Si no tengo pensamiento, sigo existiendo. Si no tengo pensamiento, a ver, habría que ver, hay gente que dice que la muerte cerebral también sigue existiendo.
¿sí? Yo estoy hablando de pensamiento. Yo puedo estar aquí, hablar con ustedes y no estoy pensando nada, simplemente estoy hablando. Estoy sacando lo que hay aquí para dárselo a ustedes. No tengo que pensar en nada. Yo ya después ya sé lo que voy a hacer y ya sé lo que hice antes. Entonces, lo único que necesito es, bueno, a ver si no nos estoy aburriendo demasiado y ya está. Entonces, ahí gestiono, ¿eh? ¿Qué pensamientos tienes que tener? No estar todo el día hablando para reflexionar. A ver, no se puede vivir sin pensar. Se puede vivir simplemente haciendo lo que uno tiene que hacer. Sin que aquí esté un mar revuelto de cosas. ¿Sí? O sea, se puede sentar en una silla, mirar un cuadro y estar 4 horas y que nos parezca que fueron 10 minutos mirando solamente el azul de esa bola. Eso se puede lograr. Y sin que cruce un solo pensamiento por tu cabeza, encontrándote con la más pura realidad que es ese objeto material, que es el cuadro, que es muy bonito, porque me gusta mucho. Porque siempre lo estoy mirando. Entonces, se puede. Ahora, que yo, desde el lugar en el que estoy ahora, no pueda ver que se puede, es parte de el prejuicio, o sea, el juicio previo, antes de vivir la experiencia. Entonces, yo te invito, hoy hiciste una meditación, me dejas tu mail, te envío este vídeo y nos vemos dentro de un mes. Y todos los días le dedicas 15 minutos a esto. Y dentro de un mes, ¿cuál es tu nombre? Concha, tú vas a ser otra persona. Y vas a decir, bueno, ahora no creo que sea imposible. No sé, tampoco creo que sea posible, pero hay posibilidades. ¿Por qué? Porque lo empezaste a hacer. Y más que allá de entenderlo, lo has vivido porque lo hiciste. La vida es hechos, es hacer. Esto es lo que plantean los orientales. No estamos, o sea, y que no comprendemos los occidentales. Los occidentales somos de pensar. Los orientales son de simplemente vivir. Hacemos. Vivimos. Piense o no piense. Nosotros pensamos mucho, porque es parte de nuestra cultura. Pensamos demasiado antes de hacer algo. Y la vida se pasa en el medio, va pasando en el medio. ¿Sí? Por eso le decía, ¿cuántas veces tenemos una discusión con una persona y nos la llevamos a la cama? Nos la llevamos al desayuno, nos llevamos a la comida y por ahí vemos a esa persona dentro de una semana y seguimos pensando. ¿Y por qué? Si yo tengo que pensar algo muy rápidamente y le respondo a una persona en una discusión lo que tengo en ese momento que decirle, y si no, después cuando la vuelva a ver, ¿por qué voy a estar una semana ocupando mi mente con algo que no es real? ¿Sí? O sea, el otro día escribí un mail ante una situación que pasó. Yo resuelvo un problema en mi vida, no le dedico más de 3 días de mi vida. O lo resuelvo o simplemente lo parto. Lo dejo, bueno, no lo puedo resolver, ya está, ¿para qué darle más vuelta? Si me cojo al problema o a la circunstancia, terminaré sufriendo. Entonces, si tiene solución, no es un problema, y si no tiene solución, tampoco es un problema. Entonces, te invito, Concha, a que practiques un mes meditación budista con mantra. Muy bien, así me gusta, esta. Y vamos a... Sí, que quería decir que me tengo que ir y eso, y que yo también me tengo que ir, yo no tengo que ir. Así que les agradezco muchísimo. Aquí tienen los papelillos con las siguientes meditaciones que vamos a tener. Los espero, si es que quieren, y los que me quieran dar su mail para alguna consulta o algo, me lo dejan. Gracias. Yo les recuerdo que, como ha dicho Roberto, esto va a ser un ciclo de 4 y la próxima va a ser el jueves, día 12 de junio, realmente aquí a la misma hora, y que va a ser la meditación hindú. Y luego ya vendrán las dos, que son la gran especialidad de Roberto, la meditación cristiana y la meditación zen.
Ese es su gran dominio. Entonces, el próximo jueves, 12 de junio, pues espero que veamos por aquí. Y sobre todo creo que la biblioteca hemos conseguido el objetivo, que era abrirles la mente y que vayan comprendiendo que hay otro tipo de cosas como la meditación, es una gran herramienta para poder encontrarlo por nosotros mismos. Hay una cosa que Roberto no lo ha dicho, pero los que practican meditación, existen unas banquetitas pequeñas, que él la conocerá, que son muy prácticas para sentarse en el suelo. Y entonces te sientas, te ayudan a poner, porque los occidentales estamos acostumbrados a estar sentados en silla, pero en Oriente ellos se sientan ya desde niños en el suelo. Y entonces esta banquetita, que es chiquitita, la pones en el suelo y te ayuda a poner la posición.